El nombre de la asignatura que veremos el día de hoy es Relaciones Públicas. Según Martin N., dice que las relaciones públicas son un conjunto de acciones de comunicación estratégica, coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principio objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr un consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones presentes o futuras. Objetivo de las relaciones públicas. No son más que la práctica de proteger y mejorar la reputación de cualquier organización o empresa, en particular o en realidad de cualquier persona. En el mundo actual de competencia feroz, donde cada organización se esfuerza por trabajar para lograr su imagen de marca, hoy por hoy los recursos públicos o las relaciones públicas se hacen y se han convertido en una necesidad del día a día. Relaciones públicas se define como una disciplina científica que estudia la gestión del sistema de la comunicación a través del cual se establece y se mantiene una relación de adaptación e integración mutua entre una organización o una persona y su público. Se dice que sus orígenes se remontan a la antigüedad, cuando las sociedades tribales intentaban provocar el respeto a las autoridades y jefes. Tipología de las relaciones públicas. Un ejemplo de ellas son la política. En el caso de los sistemas o las organizaciones políticas se acostumbra a usar los MCM, que son los medios de comunicación masivos, para usarlos a beneficio de los partidos políticos. Empresarial. Las grandes compañías privadas o públicas pretenden siempre mantener buena relación con el público, que la sociedad los vean como empresas que benefician a la misma sociedad. Internacionales. Los tratados con otros países y las buenas relaciones que existen entre ellos es debido al manejo de las relaciones públicas. Personales. El uso de las relaciones públicas personales se da claramente con todos los políticos, estrellas de cine o TV, cantantes o empresarios grandes. Planificación y creatividad. Planificación y creatividad en las relaciones públicas. Dirección por objetivos. Está basada en la organización de actividades de comunicación con un determinado propósito, el cual es conceptualizar, identificar qué tareas son necesarias para mantener relaciones mutuas que benefician a todos los públicos. Monitoreo, que es el seguimiento de tendencias emergentes o crisis potenciales para anticipar y evaluar oportunidades y desafíos. Planificación. Elaboración de planes que sirvan de guía ante las oportunidades y desafíos que se deben identificar. Organización y coordinación. Uso de los recursos disponibles teniendo en cuenta el presupuesto y el personal. Administración. Supervisión de los programas de comunicación para activarlos y ajustarlos en presupuestos y tiempo. Evaluación. Valoración de cada actividad de acuerdo al propósito y resultado que lo lleve a la motivación o el motivo.
Todos los planes de relaciones públicas se componen de 8 elementos. 1. Situación. 2. Objetivos. 3. Público. 4. Estrategias. 5. Tácticas. 6. Calendario. 7. Presupuesto. 8. Evaluación. Públicos. Objetivo de las relaciones públicas. Clasificación de públicos. Público efectivo, real o actual. Las organizaciones están interactuando, por lo cual se puede dividir en un público potencial. Si bien las organizaciones no interactúan, tienen las características para transformarse en un público afectivo. Una de las principales funciones de las relaciones públicas es actualizar al público potencial. Tenemos otra división que es directo, que son todos aquellos que son elegidos de manera voluntaria por las organizaciones para interactuar. Estos son los empleados, por ejemplo. Indirecto, son aquellos que no son elegidos voluntariamente por la organización, pero están y se ven obligados a mantener algún tipo de relación con el público. Esto pueden ser comunidades, poderes públicos. Público interno. Son todas aquellas personas que permanecen en una organización. Estos pueden ser los que tienen una relación laboral o dependen de la relación laboral. Público externo. Tenemos al cliente, que este es la persona que consume nuestro producto o servicio. Se clasifica en función a la relación de la organización. Tenemos al cliente fiel, que es aquel que compra nuestro producto o servicio y descarta al competidor, es decir, no existe más producto más que el que nosotros le podemos ofrecer. Tenemos un cliente indeciso, que es aquel que no sigue habitualmente, sino que escucha todas las propuestas de todas las marcas y así decide. Esto es más difícil de captar porque es independiente y es cambiante. Tenemos un cliente refractario, que es un cliente que es fiel a la competencia y de él se desprende el refractario absoluto. Este cliente jamás compra nuestro producto. Ejemplo, el que no fuma nunca consumirá cigarros. Tenemos un cliente cautivo. Es aquel que no tiene otra posibilidad que comprar nuestro producto o servicio y no tiene que hacer la empresa absolutamente nada para hacerlo. Un ejemplo puede ser el consumo del gas, del agua o el teléfono. También tenemos a los proveedores. De aquí se desprende un proveedor de insumo, que son todos aquellos que nos proveen de materia prima para producir. Proveedores de servicio profesional, ejemplo, un estudio jurídico, contable, consultora, etc. o etc. Proveedores que suministran un servicio, ejemplo, energía eléctrica, teléfono, agua, luz, etcétera, etcétera. El proveedor es importante porque conoce bien al mercado, así como nos provee a nosotros, les provee a la competencia. Y si tenemos una buena relación podemos averiguar cosas de la competencia para poder así ir diseñando estrategias. Tenemos también a la prensa. La podemos tomar desde dos puntos de vista. Uno, como público a conquistar y dos, como instrumento de comunicación. Comunidad. Se relaciona a través de los lazos en común, hábitos, estilos de vida, cultura y costumbres. Pueden influir aquí los tipos de líderes. Líder de masa es aquel que maneja grupos, o líderes de opinión, que es aquella persona que va reconociendo por grupo
o que va sobresaliendo de acuerdo a un conocimiento determinado. Los miembros del grupo le van a consultar sobre ciertos temas y puede haber varios que coexistan en forma simultánea en su poder radical sobre un tema determinado. Las relaciones públicas, si logran acercarse al líder, nos sirven porque son una influencia para los grupos o masas. También aparece aquí el gobierno. Lo tenemos que tener en cuenta en todos sus niveles. Es un público obligado. Lo tomamos en cuenta porque es el que hace leyes, normas, etcétera, etcétera. El gobierno implica una burocracia. Público mixto. Clasificación de los públicos mixtos. No está dentro de la organización, tampoco está totalmente fuera de ella y ocupa una posición intermedia. Los públicos mixtos están en una posición intermedia entre el público interno y el público externo. A continuación les hablaré de 5 asesores de comunicación y relaciones públicas que cambiaron el curso de la historia. Sin ellos, esta disciplina no hubiera llegado hasta nuestros días, tal y como la conocemos. Son los padres de la disciplina, aquellos que aprovecharon los nuevos avances tecnológicos para desarrollar o los que utilizaron también para engañar y favorecer sus fines. Estos hombres cambiaron el curso de la historia gracias a la comunicación y las relaciones públicas o aquello que en lo que se basaron ciertos sectores para lograr sus cometidos, tomando en cuenta ciertos terrenos como la política, las instituciones, las empresas y todo el mundo en general. E.B. Lee, nacido en el año 1977 y murió en el año 1934. Es considerado el padre práctico de las relaciones públicas. Concibió esta disciplina como método para desarrollar acciones ofensivas y no defensivas, que neutralizaran sucesos institucionales y empresariales. El objetivo era el conocer el interés de la propia empresa con el público, ya que hasta entonces era habitual relacionar a la agente de prensa con la falta de transparencia de la compañía. Pero E.B. Lee cambió esta concepción, promoviendo la figura de consultoría de comunicación a relaciones públicas como una necesidad para transmitir una necesidad positiva a la población. Lee creó el Pre-Despacho de Relaciones Públicas en la ciudad de New York en el año 1904. También fue consultor de la industria americana del carbón, desde donde inició la era de la libertad y la libre información como conducto para mejorar las relaciones entre las empresas de este sector con sus empleados y la sociedad. Y es que para aceptar el puesto puso como condición negociar directamente con directivos y obtener así total libertad para comentar con la prensa lo que se acontecía. Además, liberalizó el acceso de los periodistas a sucesos como el accidente ocurrido en el año 1906 en la compañía ferroviaria de Transilvania. Lee trasladó a estos profesionales hacia el lugar de los hechos y les ofreció todas las facilidades necesarias para que pudieran desempeñar su trabajo de forma efectiva. No hay que olvidar la creación de la consultoría pionera de relaciones públicas, Parker y Lee, junto a George Parker, a su labor como consejeros personales y managers de John D. Rockefeller, cuyo eje y de su periodo estaba muy deteriorado. Asimismo, apostó a la función de la obra social, creando así el mecenazgo. Edward Bernays, nacido en el año 1890
1991 y murió en el año 1995. No podía faltar el padre de la teoría de las relaciones públicas. Sobrino y seguidor de Sigmund Freud, aplicó la psicología al desarrollo de las relaciones públicas, la persuasión y la propaganda como elementos fundamentales para conseguir el éxito en instituciones y empresas. Fue él quien dio el nombre a la disciplina. Publicó el prelibro sobre la materia en el año 1923, cristalizando la opinión pública, e impartió una de las clases sobre ella en la Universidad de New York. Creyó en la eficiencia de crear corrientes de opinión a través de los líderes, ya que aseguraba que su credibilidad era el mejor canal para transmitir mensajes. Además, estableció la ética y deontología profesional como parte integral de las relaciones públicas y certificó que está constituida a un mecanismo social que podía ayudar a mejorar a la sociedad y las organizaciones. En 1928 publica otra de sus obras claves, llamada Propaganda, en la que define la propaganda como un instrumento para la manipulación democrática y social de las poblaciones. Esta una controvertida obra de pensamientos que llevó a Felix Frankfurt, miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, a calificarla de envenenador profesional de la opinión pública por explotar el fanatismo. Aunque es cierto que Bernays rechazó trabajar para dictadores como Franco, Hitler o Somoza. Sí fue asesor de relaciones públicas de diversos presidentes estadounidenses, gobiernos y personalidades de algunas empresas del planeta. Uno de ellos fue Nijinsky, Caruso, Edison, George Bush, Ronald Reagan, Franklin D. Roosevelt, por mencionar algunos. Joseph Goebbels nació en el año 1897 y murió en el año 1945. Utilizó la propaganda para llevar al partido nazi a ganar las elecciones en Alemania. Mediante ellas, Joseph dividió a Hitler y promovió el odio en la sociedad alemana hacia todo lo extranjero, capitalista, comunista o judío. Uno de sus libros de cabecera fue precisamente Cristalizando la opinión pública de Bernays, cuyo principio adaptó a sus fines cuando fue nombrado ministro de propaganda del Führer. En este cargo creó la mayoría de los discursos de Hitler, ideó la propaganda radiofónica y fue el altavoz nazi. Además, controló de manera férrea a la prensa y a la radio, al tiempo que promovía todo tipo de acto de masa, creando en ellos una escenografía grandiosa que mostraba el poder del régimen. Es considerado uno de los genios de la comunidad política, aunque pronunciar su nombre tambalea los cientos de la propia historia. Fue el artífice del liderazgo de Hitler gracias a sus 11 principios de comunicación, que hoy todavía se aplican como estrategias de comunicación casi en todos los partidos políticos y empresas mundiales. Estos están basados principalmente en la comunicación política, de los que fue precursor para ensalzar los sentimientos de orgullo, promover odio, convencer a masas de cosas que se alejaban de la realidad. Toda su propaganda se resume en una frase que él mismo acuñó: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Theodor Sorensen, nacido en 1928 y murió en el año 2010, fue el creador de los discursos de John F. Kennedy bajo 4 premisas: Brevity, Levity, Charity and Clarity, traducidas al español como brevedad, ligereza, caridad
y claridad. Autor de la frase pronunciada el presidente. Textualmente dice así: no pienses en lo que tu país puede hacer de ti, sino en lo que tú puedes hacer por tu país. Asesoró a Kennedy en momentos vitales en su presidencia, como fue la publicación del Acta de Derechos Civiles, la carrera espacial o la crisis de los misiles de Cuba. Fue quien consiguió llevar a la Casa Blanca a Kennedy gracias a sus palabras y a su asesoramiento en el predebate político televisado en septiembre de 1960, en el que Kennedy derrotó a un desmejorado Nixon y que marcó un precedente, un antes y un después en la comunicación política. Kennedy fue preparado a conciencia, tanto así que un día antes se revisaron las luces, la distribución del color y el cómo iba a ir vestido y bronceado. Al contrario de Nixon, que se preparó y llegó al debate enfermo, con una rodilla dañada y un traje grande del mismo color de las paredes, y varios kilos de menos. Aunque Nixon ya tenía ganado a radioescuchas, fueron más de 70 millones de estadounidenses los que vieron el debate televisado y quedaron prendados de Kennedy y lo convirtieron en el presidente número 35 de los Estados Unidos de América. Aquel que supo controlar los códigos de la televisión para lograr la empatía y confianza de los electores y que después empleó para construir su eje en la cual su familia formó parte de la comunicación y las estrategias políticas. Fueron los inicios del storytelling, que es traducido al español como cuentacuentos, aplicándolo a la política. Chris Hughes, nacido en el año 1983, de entre todos los asesores que participaron en la campaña que permitió a Barack Obama llegar a la presidencia de Estados Unidos en el año 2008, hay que destacar a uno de ellos en concreto, que es Chris, un director de nuevos medios de comunicación y artífice de nuevas formas de comunicación que en pocos años se convertirían en una esencia en la comunicación política. Chris es un experto en comunicación online y es cofundador de Facebook. Chris creó la página MikeBarackObama.com, pieza clave de las estrategias, que dio como base el ver que ya no bastaba con crear un mensaje y venderlo, sino que este tenía que ser tan bueno e inspirador que hiciera que la gente quisiera difundirlo. Por eso se valió de las redes sociales para captar a los votantes y darles las herramientas necesarias para organizar y conseguir lo que él quería. Y lo logró al alzar a Obama como el presidente de la era de la sociedad media, aquel que logró utilizar la comunicación bidireccional, directa, participativa y liderada y archirreconocida como Yes We Can para cambiar la comunicación política moderada. Factor de éxito en las relaciones públicas. 1. Motivación del personal de la empresa. 2. Definición de objetivos. ¿Qué es lo que la empresa quiere lograr? 3. Suficiente presupuesto para las tareas planeadas. 4. Disponibilidad de recursos para las acciones a realizar. 5. Conocimiento del público y su motivación. 6. Apoyo de la alta gerencia. Conclusión. Las relaciones públicas datan de los primeros tiempos de la existencia de la humanidad, pues en cualquier tiempo y lugar había ya en mayor o en menor grado relaciones públicas. Es una disciplina que cuenta con una presencia esencial
en el seno de las organizaciones, porque contribuye a la gestación y a la estrategia de comunicación de cualquier organización. Hoy por hoy ninguna organización, empresa e institución puede sobrevivir sin las relaciones públicas, ni siquiera el individuo como tal de algún modo se hace presente, o aún más con el desarrollo y avance de las tecnologías, que es cada vez más superior. No cabe duda que hoy en día quien no hace uso de las redes sociales o internet no está a la moda. Sin embargo, estas tienen una ventaja y desventaja, y casi todo el mundo hace uso de ellas, aún sin saber que otros lo usan para leer nuestra propia información. Las redes sociales han logrado convertirse en una revolución tecnológica que ha llegado a todos, de tal forma que podemos sacar ventajas si sabemos usarla. Hoy en día las redes sociales son armas populares para salir adelante en el mundo y para poder mantenernos comunicados donde estemos y cuando queramos. A través de las redes sociales logramos una interacción que abarca muchas áreas de nuestro negocio, tal como atención al cliente, relaciones públicas, portavoz, servicio al cliente, publicidad, promoción, operación, marketing, ventas, servicios, etc., etc. Llegamos a las personas indicadas en el momento justo, conocemos a nuestros usuarios y el cliente puede conocernos también y conocer el producto, y así dar un servicio personalizado a través de las redes. Tomemos en cuenta que las relaciones públicas encuentran su razón de ser, ya que tienen como objetivo gestionar la comunicación entre una empresa u organización y un público clave para cuidar y mantener una imagen positiva. Es una actividad planeada y por lo tanto utiliza procesos estratégicos. La comunicación, que es parte inseparable de las relaciones públicas, es dinámica y por lo tanto no solo comunica, sino que también debe escuchar, comprender y responder a su público. Con esto se fortalecen los lazos entre las empresas y su público o sus públicos. Son una herramienta importante de apoyo en el mercado y la publicidad, así como el manejo de una imagen corporativa. Las relaciones públicas engloban todo aquello o aquella acción que comunica estrategias coordinadas y sostenidas de las empresas, y estas llevan a cabo la supervivencia de las mismas. Dichas acciones tienen como objetivo transmitir una imagen clara, transparente y de confianza para fortalecer los vínculos existentes con el consumidor. De esta manera, entre más positiva sea la imagen de una compañía frente al público que interesa, es más conquistada. Más grande será la posibilidad de incrementar sus ventas y obtener un trato preferencial sobre la competencia. Las relaciones públicas implementan técnicas de negocio, marketing y publicidad que complementan el esfuerzo de un desempeño o un marco social en particular, el cual debe prevenir a la empresa y a sus ganancias. Las relaciones públicas forman parte indispensable del desarrollo de una sociedad, ya que los seres humanos son comunicativos y se han vuelto necesarios para mantener los lazos de comunicación entre los públicos y a través de estos generar teorías y lograr hacer tendencia o un funcionamiento social en diversas presencias y relaciones que conllevan a una sociedad tecnológica. Entonces, tomemos en cuenta que las relaciones públicas forman parte de un liderazgo o de una persona que tiene ciertas habilidades que generan directamente o influyen en ciertas personas o ciertos grupos a través de ciertas ideas, y van determinando un equipo de trabajo que va logrando metas, objetivos. También este individuo tiene la capacidad de tomar iniciativa, gestionar y convocar y promover, además de incentivar y evaluar ciertos proyectos. Entonces, veámoslo así.
Alguien que se va a encargar de nuestras actividades de relaciones públicas tiene que cubrir con estos adjetivos, ya que tenemos que ir viendo y calificando el desenvolvimiento de las relaciones públicas que tengamos para una empresa o para hasta nuestra misma persona. Nosotros también formamos parte de las relaciones públicas, ya que estamos inmersos en redes sociales y nuestra presencia es pública y se tiene que ir manejando de una manera adecuada. El trabajo de las relaciones públicas de las personas responde a las estrategias comunicativas y estas son más complejas, ya que las organizaciones modernas justamente asumen todas esas características de la reputación y la vinculación de la sociedad con la información. Tomemos en cuenta que las relaciones públicas también informan al consumidor de los beneficios o de determinados servicios y van resaltando lo que es a la empresa o a la persona a través de la investigación o el análisis de ciertos aspectos. Pueden ser aspectos psicológicos, sociológicos, antropológicos, estadísticos o hasta económicos, y de esta manera permite gestionar y ver qué tanta eficiencia va a tener la relación pública, de tal manera que se vean objetivos y un proyecto a futuro y potencial para mejorar lo que es la imagen. De esta manera se van gestionando los aspectos de organización público. Reitero, los posibles clientes, los posibles proveedores, las personas, las acciones, a quién va dirigido y qué es lo que se tiene que hacer para trabajar en ello.